Hola, hoy nos une entender un poco cómo mejoramos en deportes de resistencia, qué tengo que hacer, qué factores intervienen en esto. En este video de hoy vamos a entender de una mejor manera qué es todo lo que tengo que hacer, qué factores intervienen. Acá tenemos un gran atleta y vamos a realizar un símil de este atleta con algo conocido. Nuestro cuerpo, dentro de tantas cosas maravillosas que es, una de esas es que es una máquina perfecta, una gran y poderosa máquina. Y vamos a comparar entonces este cuerpo humano con una de las máquinas que más conocemos, un vehículo automotor. En ese sentido, lo primero que vamos a mirar es el sistema cardiopulmonar o el motor de este vehículo. Todo vehículo necesita un motor y mientras más grande sea ese motor, ese vehículo va a ser más rápido. ¿Qué define un motor? La cilindrada. Un motor que tiene 1200 cc tiene menos desempeño, digámoslo así, que un motor que tenga 4500 centímetros cúbicos. Entonces ya por ahí empezamos a entender que un factor como la cilindrada define la potencia o el desempeño de ese vehículo. Otro factor puede ser la potencia, los HP, los caballos de fuerza que tiene un vehículo. En nuestro cuerpo físico, el sistema cardiopulmonar, el conjunto corazón, pulmones, sistema respiratorio, sistema circulatorio, va a tener esas características y va a ser quien defina esas capacidades del motor. Mientras más grande sea ese motor, mientras más potencia sea capaz de generar, mejor va a ser nuestro vehículo. Luego, en segundo lugar, podemos tener el combustible. Si yo tengo un vehículo que funciona con diésel, yo no puedo colocarle gas natural. Si mi vehículo es de gasolina, yo no puedo colocarle ACPM o diésel. Ese vehículo, mientras más especializado sea, va a requerir de un tipo de combustible particular. Incluso tenemos vehículos híbridos que tienen más de una forma de producir potencia o movimiento y ellos tienen capacidad de producir ese movimiento a través del uso de ACPM, de gasolina o inclusive de algunos elementos como el óxido nítrico para generar aceleraciones instantáneas. Nuestro cuerpo humano también es un sistema híbrido. Tenemos diversos motores que generan energía de manera sinérgica, sintérgica, no de manera separada. El aporte de energía va a venir de los macronutrientes, de las grasas, de los carbohidratos y de los derivados de las proteínas que son aminoácidos, uno en particular que se llama la fosfocreatina. Entonces, la alimentación, lo que comamos antes, durante y después del ejercicio, va a definir qué tan efectivo es este señor. Si tengo un vehículo de Fórmula 1 y le pongo gasolina regular de 89 octanos, definitivamente no va a poder desarrollar toda la potencia que debe desarrollar. Por eso, mientras más rápido, mientras más especializado sea este corredor, este atleta, ese combustible tiene que ser más especializado para él. Luego podemos ver el chasis. Si este vehículo que tenemos acá tiene unas ciertas características, un motor que desarrolla cierta potencia para alcanzar cierta aceleración y cierta velocidad en un tiempo, pero para ello depende de que tenga un chasis acorde a eso. Un tractor necesita un chasis muy fuerte, pero un vehículo cuarto de milla necesita un chasis ultra liviano. De hecho, toda la carcasa de ese elemento es casi de adorno y solo para permitir mejorar el perfil aerodinámico. De igual manera, si yo tengo un corredor que es especialista en sprints, necesita tener un chasis muy fuerte con unos músculos muy grandes. Si necesito un corredor de fondo, necesito un corredor chiquito, melodunto, porque mucho peso me afecta porque no está diseñado para eso. Las características de estabilidad y de amortiguación de un vehículo de estas características son muy importantes. Si yo tengo un vehículo cuarto de milla que solo va derecho, no necesita gran maniobrabilidad hacia los lados o estabilidad en las curvas. Pero si yo tengo un vehículo que solo va a dar vueltas en un circuito Indy o en un París-Dakar, necesito sistemas de amortiguación diferentes, especializados. De igual manera, nuestro cuerpo, dependiendo de la especialidad en la que se desarrolle, necesita un chasis acorde a esto. Luego, mientras más poderoso sea este motor, mientras que la gasolina tenga más combustión o más explosividad, mientras que este combustible sea más explosivo, va a generar mayor daño, porque toda esa potencia genera algunos desechos. Toda esa potencia genera roce, genera altas temperaturas. Esa alimentación, la forma de alimentarnos, también va a generar
algunos elementos de oxidación y beta-oxidación que tenemos que cuidar. Y producir todo este trabajo acompañado de estos elementos requiere de mantenimiento. A tu vehículo o a mi vehículo de uso diario en la casa, que puede tener un motor 1600, puede estar realizándosele mantenimiento cada 10.000 kilómetros. Eso puede ser cada 3, 4 meses quizás. Pero a un vehículo de Fórmula 1 súper especializado, el mantenimiento se le realiza cada vez que sale a la pista. Entonces, mientras mayor sea mi exigencia, mientras mayores sean mis capacidades, mientras mi motor sea más grande, mientras mi combustible sea mayor en mayor cantidad, mientras mi chasis sea más especializado, voy a necesitar mayor cantidad de mantenimiento. Un atleta de fondo necesita mucho mantenimiento. Luego, otro de los factores que intervienen en esta linda y gran ecuación es el piloto o el CPU. Ese piloto o CPU va a tener la misión de controlar y de gestionar que todos los sistemas funcionen de forma sincronizada y sintérgica. Si yo tengo un vehículo de estos, pero no tiene un piloto adentro, estamos en problemas. Yo hoy en día podemos ver que los carros, los vehículos, tienen no uno, ni dos, ni fueron tres. Son muchos más computadores, más CPUs. Tengo un CPU encargado de controlar la sincronización, un CPU de controlar los ABS, un CPU encargado de controlar las luces. Y así tengo una gran cantidad de procesadores. Esos procesadores tienen que funcionar perfectos, tienen que estar sincronizados, tienen que ir en un clock. Y eso es tu estructura de pensamiento, la forma cómo reaccionas ante las emociones, ante la presión, ante el estrés, ante los momentos de decepción en donde no logramos alcanzar un objetivo o los momentos de euforia previos a una carrera, y esas emociones desmedidas también van a afectar nuestro desempeño. Así entonces, para poder tener un cuerpo apto o un vehículo apto, tengo que estar fijándome en los 5 sistemas, pero también vemos cómo estos sistemas interactúan los unos con los otros, y dependiendo del tipo de motor y la potencia del motor necesito un combustible, y dependiendo del tipo de combustible me involucra algunos tipos de mantenimiento que quizás antes no eran necesarios. De igual manera, si tengo un chasis especializado con una suspensión de estabilidad dinámica, necesito un CPU o controlador que pueda controlar esto de la manera adecuada. Para poder mejorar entonces en deportes de resistencia, tengo que cuidar todos estos aspectos, todos, no puedo descuidar ninguno. Cuando hablamos del VO2 max, cuando hablamos de la capacidad aeróbica, cuando hablamos del umbral ventilatorio, solo estamos hablando de mejorar este aspecto. Cuando hablamos del porcentaje de grasa, la propiocepción, la estabilidad, el balance, la fuerza, hablamos de este aspecto. Entonces, tenemos que identificar cuál de estos sistemas podemos intervenir instantáneamente para mejorarlo, y mejorarlos de manera secuencial y no tratar de mejorarlos todos al tiempo, porque es imposible. Entonces, déjate guiar por tus coaches, tus entrenadores, que ellos conocen muy bien todo esto y van a lograr detectar cuál de estos sistemas es el que está causando ese stopper en tu mejora, y te van a acompañar y te van a guiar para que logres mejorar esta gran máquina que eres tú.